El presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, va a respetar y a acatar el mandato popular emanado por la votación en estas elecciones. Y adelante con nuestro grito de combate, que es el grito de Sandino, de patria libre. ¡Morir! Señoras y señores, muy buenas noches. Este documento hablaba por sí solo. Recogía el dolor y la sorpresa de los sandinistas ante una derrota electoral que nadie se esperaba. La otra cara de la moneda es la alegría de la unión opositora y de su máximo líder, Violeta Chamorro. De las elecciones nicaragüenses, resultados, reacciones y previsiones de futuro nos ocuparemos ampliamente en Telediario. Pero antes, otros temas en titulares. Tras conocerse la victoria de la oposición al Frente Sandinista, el presidente norteamericano George Bush ha pedido el alto el fuego entre la Contra y el ejército de Nicaragua. España reivindica con firmeza la soberanía de Gibraltar, a la vez que llega a un acuerdo con Gran Bretaña para luchar contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero en la roca. Mauricio López Roberts, condenado hoy a 10 años de cárcel como encubridor del asesinato de los marqueses de Urquijo, podría haber huido. El acusado se encuentra ilocalizable desde el pasado viernes. El margen de victoria de la candidata de la oposición nicaragüense, Violeta Chamorro, sobre el presidente Daniel Ortega ha aumentado, según los últimos datos oficiales hechos públicos a las 5:30 de la tarde, hora de España. Con el 79% de los colegios electorales ya escrutados, Violeta Chamorro ha obtenido el 55% de los votos frente al 41% de Daniel Ortega. El presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, va a respetar y a acatar el mandato popular emanado por la votación en estas elecciones. Con esta frase, Daniel Ortega aceptaba el resultado adverso de las urnas en un emotivo discurso pronunciado a las 6 de la mañana, hora nicaragüense, ante más de 1000 periodistas del mundo entero y retransmitido por la cadena nacional de televisión. Emocionado y con voz entrecortada, el virtual presidente saliente dijo que la mejor contribución que los sandinistas han hecho para Nicaragua es dejar establecida la democracia. Ortega, que estaba rodeado de familiares, amigos y los 9 comandantes, reconoció que el pueblo nicaragüense había votado por una tendencia de voto distinta a la del sandinismo. Hizo un balance de lo que los sandinistas han aportado a Nicaragua en 10 años de gobierno. Para Ortega, los sandinistas han servido para liberar al pueblo de Anastasio Somoza, ganar una guerra y crear un sistema económico nuevo. Este discurso, calificado por la mayoría de observadores internacionales y políticos como el discurso de un auténtico caballero que acepta la derrota, ha ofrecido una seguridad plena a la democracia. Pronunciado en lo más hondo de su soledad, sin estar solo, pidió despedir este acto con el himno revolucionario sandinista, que fue cantado con nostalgia por todos los que le acompañaban y algunos con lágrimas. Si Ortega a las 6 de la mañana aceptaba la derrota de estas elecciones, durante la madrugada Violeta Chamorro y los partidarios de la Unión Nacional Opositora celebraban la victoria. Una victoria que, según los últimos resultados anunciados por el Consejo Supremo Electoral, dan a Violeta Chamorro el 55,2% y a Daniel Ortega el 40,9%, una vez que se ha escrutado ya el 79% de las mesas electorales. Según los analistas, los principales factores que han llevado a la derrota del revolucionario Frente Sandinista han sido: el primero, la guerra con la Contra y el empecinamiento sandinista de continuar con el servicio militar patriótico, que recluta a jóvenes de 17 años para llevarlos al frente. Y así nosotros sentimos feliz para que nuestros hijos no vayan a combatir alguna guerra, que el país quedó libre. También el electorado ha querido buscar en la Unión Nacional Opositora y en Violeta Chamorro una solución a la caótica situación económica que vive este país y que los sandinistas no fueron capaces de resolver durante los 10 años de su gobierno. El miedo de la administración norteamericana ante lo que se suponía una victoria segura y limpia de los sandinistas se ha convertido en alegría al conocerse que la vencedora era su candidata, Violeta Chamorro, que ha recibido toda la ayuda de la administración Bush.
Las autoridades norteamericanas han anunciado casi inmediatamente que hoy mismo empezarán a revisar las sanciones económicas. Sin tiempo para reponerse de la sorpresa, la administración Bush no ha ocultado la gran satisfacción que le ha causado el triunfo de Violeta Chamorro, que consideran es un voto para la paz y la democracia. El casi cantado triunfo de los sandinistas, según las encuestas, hizo que ayer el propio presidente Bush dejara entrever que no le quedaría otro remedio que reconocer la victoria de Ortega si ésta se producía con normalidad y tras un periodo de prueba. Hoy, tanto el portavoz de la Casa Blanca primero como el secretario de Estado James Baker después y el propio presidente norteamericano se han apresurado a felicitar a Chamorro por su triunfo y también a Daniel Ortega por permitir la realización de las elecciones. También hoy, para la Casa Blanca, parece que los miles de observadores internacionales tienen mucho más peso y valor que hace tan solo 24 horas. Las cosas han cambiado ahora radicalmente para la administración norteamericana, que se muestra totalmente dispuesta a ayudar a Nicaragua, incluso a levantar el embargo económico en un futuro inmediato. Y para ello, hoy Bush ha iniciado con el presidente de Venezuela una ronda de conversaciones que extenderá a otros líderes latinoamericanos para coordinar las futuras ayudas a Nicaragua. En esta situación, que Bush espera que sea de pacífica transición, no existen razones, ha dicho, para que su administración siga ayudando a la Contra, que por su parte y desde Miami ha anunciado que una vez traspasados los poderes considerarán su desmovilización. Y mientras la administración Bush reaccionaba con esta satisfacción tras la victoria de la candidata Chamorro, en la Unión Soviética un alto funcionario de Moscú afirmaba que la URSS piensa continuar sus relaciones normales con Nicaragua. Por su parte, el ministro español de Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, ha felicitado en nombre del Gobierno a Violeta Chamorro y ha resaltado el clima de normalidad de los comicios nicaragüenses. El Gobierno nicaragüense ha celebrado unas elecciones en libertad, que nosotros felicitamos a doña Violeta Barrios de Chamorro por la victoria que ha obtenido, que esperamos que comience en un clima de reconciliación nacional un diálogo que permita la reconstrucción del país en un clima de paz, no solo para Nicaragua, sino para todo Centroamérica, y que el Gobierno español está decidido, absolutamente dispuesto a colaborar con el nuevo Gobierno de Nicaragua. España y Gran Bretaña han decidido combatir todas las formas de contrabando en Gibraltar. Así lo han decidido en Madrid los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países, a la vista de la tendencia de La Roca a convertirse en un paraíso para el blanqueo del dinero procedente del narcotráfico. La cuestión de la soberanía sobre La Roca continúa, sin embargo, siendo el principal contencioso entre ambos gobiernos. Una vez más, el gobierno español ha expresado con la mayor energía su reivindicación sobre la soberanía de Gibraltar, interpretando no solo el sentir unánime de todos los partidos, sino del pueblo español. Así lo ha expresado el ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, al término de sus conversaciones con su colega británico Douglas Hart. No se puede entender una confederación europea ni una casa común europea manteniendo una situación colonial en Europa. El secretario del Foreign Office, que esta mañana había visitado al rey don Juan Carlos y al presidente del Gobierno, Felipe González, se mostró discreto sobre los avances realizados en las conversaciones de Madrid. Se ha dado en la práctica un paso más en la superación de las dificultades y en una mayor cooperación entre ambos gobiernos. Ambas delegaciones han acordado extender a Gibraltar el Tratado Bilateral de 1985 sobre extradición y el de 1989 sobre prevención y represión del tráfico ilícito y el uso indebido de drogas, comprobado que Gibraltar se ha convertido en un paraíso fiscal para el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. En realidad, muy poco mientras no se resuelva el principal contencioso, el de la soberanía. El jefe de la diplomacia española ha sido muy claro al afirmar que nunca habrá un avance sustantivo sobre Gibraltar en tanto en cuanto no se devuelva la soberanía de La Roca al pueblo español. A pesar de las buenas relaciones hispano-británicas, ni siquiera se ha conseguido en esta ocasión que Londres obligue al gobierno de Gibraltar a respetar firmemente la directiva comunitaria que prevé la utilización conjunta del aeropuerto, lo que ha motivado la decisión del gobierno español de estudiar la viabilidad de construir un aeródromo en el campo de Gibraltar, además de tomar medidas que impulsen al máximo el desarrollo de esa zona limítrofe con la última colonia de Europa. Esta disposición del gobierno británico a colaborar con el español en temas de contrabando, narcotráfico y blanqueo de dinero en Gibraltar puede influir en las actividades de las mafias contrabandistas que utilizan la colonia como base de retaguardia. Sobre las actividades de estas mafias trata el siguiente reportaje. Esta escena se ha convertido en algo tan típico de la bahía de Algeciras como la silueta del Peñón.
Una planeadora contrabandista, perseguida por un helicóptero de la aduana española, acude a refugiarse en Gibraltar. Ha habido ocasiones que hemos contado una treintena de lanchas a la vez, lo cual hace difícil reprimirlo, puesto que aparte que tienen bastante velocidad, tienen maniobrabilidad y es difícil de tenerla toda a la vez, lógicamente. Gibraltar se ha convertido, según los expertos, en la principal base contrabandista del Mediterráneo occidental. Desde aquí se introducen en España 500.000 de cartones de rubio al mes. Este es el puerto de Gibraltar. Aquí, de noche, se despacha tabaco como pescado en una lonja. La caja de rubio, que se compra a 30.000 pesetas, vale más de 60.000 a pocos metros, una vez transportada a las playas de la línea. Pero no es solo tabaco. Las planeadoras que muestran las imágenes, además de rubio americano, transportan a menudo hachís entre Marruecos y la península. Gibraltar se ha convertido en la meca del dinero fácil para las mafias internacionales. Hay que pararlo porque Gibraltar tiene que mantener una posición de prestigio y de limpieza ante el mundo, porque podemos podemos justificar nuestra existencia con actuaciones lícitas sin tener necesidad de depender en lo ilícito. Old guard, to the guardroom, quick march. A las protestas españolas, el gobierno local de la colonia ha respondido con una nueva ley que encarece las tasas sobre el tabaco, una ley calificada de suave incluso en Gibraltar. La diferencia en el precio ahora lo hace suficientemente atractivo para personas que antes a lo mejor no estaban dispuestos a arriesgarse porque el riesgo no le compensaba por lo que se iban a ganar. Si se reduce la ganancia, habrá menos personas interesadas en arriesgarse. A pesar de la aplicación de la nueva ley, aseguran los expertos, seguirán obteniendo beneficios las grandes familias del contrabando al por mayor. Y existe el riesgo, se asegura, de que al volverse menos rentable su actividad, los pequeños contrabandistas de tabaco se vuelquen hacia un tráfico mucho más lucrativo, el de hachís. El abogado de Juan Guerra ha afirmado hoy en Sevilla que el hermano del vicepresidente comparecerá mañana ante el fiscal de la Audiencia de Cádiz. Sin embargo, ni Juan ni Adolfo Guerra han acudido hoy a la cita que tenían ante la comisión del Ayuntamiento de Sevilla que investiga el posible tráfico de influencias. Efectuado esta comparecencia. Antonio Mates Rodríguez, abogado de Juan Guerra, afirma que su defendido comparecerá ante la Comisión de Investigación del Ayuntamiento sevillano cuando lo haya hecho ante los fiscales de las audiencias de Sevilla y Cádiz. Naturalmente va a comparecer ante los fiscales, ha sido ya citado por el fiscal de Cádiz y esperamos que sea citado por el fiscal de Sevilla. Una vez que don Juan Guerra haya efectuado estas comparecencias ante las fiscalías, estará completamente a la disposición de la Comisión Especial de Investigación. Juan y Adolfo Guerra tampoco han acudido esta tarde a declarar ante la Comisión de Investigación del Ayuntamiento sevillano. Sí lo han hecho, en cambio, el actual gerente de Mercasevilla, José Espada, y un antiguo directivo de esta empresa mixta, José Villa. La comisión estudia presuntas irregularidades en la cesión de suelo por parte de Mercasevilla a la empresa Construcción Modular Andaluza, presuntamente vinculada a Juan Guerra. La cesión se produjo en 1986, cuando Adolfo Guerra, el otro hermano, ocupaba un cargo directivo en la unidad alimentaria. El abogado de Juan Guerra considera que si no llega a existir la relación de filiación con el vicepresidente del Gobierno, Juan Guerra no se vería en esta situación. Ambos se están perjudicando recíprocamente, pero vamos, esto dicho en un sentido no demasiado literal. Evidentemente, Juan no estaría en la situación en que se encuentra ahora si no fuera por su implicación, su relación de hermano con Alfonso Guerra. En la primera parte de este telediario nos hemos ocupado, entre otros asuntos, de las elecciones nicaragüenses y de las conversaciones hispano-británicas sobre Gibraltar. Les avanzamos ahora a otras noticias previstas hasta las 9 de la noche. Hoy ha prometido su cargo Jordi García Candau, nuevo director general de Radio Televisión Española, que el próximo jueves comparecerá ante la Comisión de Control Parlamentario del Congreso. Los italianos han despedido con emoción, aunque tal y como fue su deseo sin honores oficiales, a Sandro Pertini. Sus cenizas, envueltas en su vieja bandera roja, descansan en Stella, donde nació hace 93 años. Hasta el miércoles no amainará el fuerte temporal que azota a Gran Bretaña. Los vientos huracanados han causado por el momento la muerte a 9 personas.
De todo ello les informaremos inmediatamente, pero antes una noticia de las que les informábamos al principio de Telediario. Mauricio López Roberts, condenado hoy a 10 años de cárcel por encubrir el asesinato de los marqueses de Urquijo, se encuentra en paradero desconocido desde el pasado viernes. Este dato ha sido hecho público hoy por el presidente del tribunal, que le ha condenado y que ha ordenado su busca y captura. Han hecho gestiones la policía tanto en su casa como parece una finca de Ávila, me parece que, y no aparece. Que en este momento a lo mejor lo estén deteniendo es otra cuestión, pero yo las últimas noticias, que son a las 10 de la mañana de hoy, no lo han detenido. Todavía no lo encuentran. El tribunal dictó el pasado viernes a las 8:30 de la mañana una orden de busca y captura contra López Roberts, quien por el momento sigue sin ser localizado por la policía. Su posible huida de la justicia hace, según el presidente del tribunal, que se considere que la decisión de no proponer su indulto ha sido acertada. Ese indulto había sido solicitado por el fiscal, quien consideraba excesiva la condena de 11 años que él mismo pedía para el acusado como encubridor de 2 delitos de asesinato, los de los marqueses de Urquijo. El tribunal afirma que no propone ese indulto parcial para López Roberts debido a la gravedad de los hechos que éste encubrió y a la alarma social que esos hechos causaron y siguen causando. En la sentencia, el tribunal considera aprobado que López Roberts entregó 25.000 pesetas a su amigo Javier Anastasio y le aconsejó que huyera a Sudáfrica después de que Anastasio le dijera que había llevado a Rafael Escobedo al chalet de los marqueses de Urquijo la noche del asesinato. Según el tribunal, Anastasio dijo también a López Roberts que posteriormente había hecho desaparecer una pistola y otros útiles, como un soplete y un martillo, que habían sido empleados en la comisión del doble asesinato. Por todo ello, el tribunal decide condenar a López Roberts a 10 años y 1 día de cárcel y al pago de 20 millones de pesetas como indemnización a los hijos de los marqueses. Les estábamos hablando de la condena de Mauricio López Roberts y de su desaparición desde el pasado viernes. Pues bien, López Roberts acaba de presentarse voluntariamente ante la Dirección General de la Policía, en concreto ante el inspector Juan Romero. El nuevo director general de Radio Televisión Española, Jordi García Candau, tomó esta mañana posesión de su cargo en el Palacio de la Moncloa. Una de sus primeras actuaciones será la de comparecer ante la Comisión de Control Parlamentario de Radio Televisión. Allí explicará las directrices básicas de su futura actuación. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. El nuevo director general prometió su cargo en un acto en el que estaban presentes el ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, la ministra portavoz del Gobierno, Rosa Conde, el titular de Justicia, Enrique Mújica, y el ministro de Cultura, Jorge Semprún. Tras el acto, Jordi García Candau abrazó efusivamente a su antecesor en el puesto, Luis Olana Madariaga. Jordi García Candau reconoció como uno de sus objetivos prioritarios el conseguir una buena televisión. El próximo jueves comparecerá ante la Comisión de Control Parlamentario de Radio Televisión Española y será previsiblemente ahí donde anuncie sus planes de actuación. De momento espera a conocer los informes de cada uno de los directivos del ente. En este acto de toma de posesión, Jordi García Candau agradeció también el tono de las críticas de la oposición. Las críticas las he recibido con afecto, entre otras cosas porque han sabido distinguir perfectamente entre lo que es un acto político de lo que era la persona del director general, y en eso creo que han estado francamente amables y se los agradezco mucho. Sobre la posibilidad de que en esta nueva etapa Televisión Española programe combates de boxeo, Jordi García Candau afirmó que en cada momento se pondrá lo más interesante. Sobre los futuros cambios en el ente público, el nuevo director general aseguró que lógicamente algunos sí se efectuarán. Jordi García Candau, de 38 años de edad, es el primer periodista que ocupa este cargo. Esta tarde se ha conocido el aumento durante el mes de enero del déficit exterior español. El déficit ha aumentado hasta alcanzar los 759 millones de dólares. El déficit exterior es, junto a la inflación, uno de los mayores problemas de la economía española. Y seguimos hablando de economía. El gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, va a reiterar mañana al consejero vasco, Alfonso Basagoiti, que el recorte de créditos es una necesidad y que si no se cumple habrá que llegar a la vía del decreto ley. Esta entrevista se celebra después de que Basagoiti y la nueva Caja de Ahorros vizcaína, la cuarta de España, hayan coincidido en afirmar que no van a cumplir la recomendación del Banco de España.
El recorte de créditos del Banco de España no ha gustado nunca a bancos y cajas, pero todos lo han aceptado como inevitable, hasta que el viernes la Bilbao Vizcaya Kutxa, la caja resultante de la fusión de las dos cajas bilbaínas, le salió respondona a Mariano Rubio y aseguró ante un grupo de periodistas que no cumplirán las recomendaciones del Banco de España y darán los créditos que sean necesarios porque eso es bueno para la caja y para el País Vasco. Los directivos de la Caja Vizcaína, la cuarta de España, no se han revelado por su cuenta. Se apoyan en la postura del consejero de Hacienda y Finanzas del País Vasco, Alfonso Basagoiti, quien señaló hace 10 días que las cajas vascas no tenían por qué cumplir la recomendación del Banco de España, ya que no era una normativa reglamentada por el gobierno vasco. Detrás de esta postura hay una cuestión más de fondo. Basagoiti quiere crear una especie de Banco de España vasco, un banco central que tendría el control y la supervisión de las entidades vascas y también del crédito. Esta pretensión y la rebelión de la Caja Vizcaína no es compartida por algunos otros miembros del gobierno vasco y ha creado un profundo malestar en el Banco de España. Mariano Rubio ha llamado a Basagoiti a una reunión mañana en Madrid para aclarar la situación. Basagoiti parece dispuesto a dar marcha atrás en su postura a tenor de una conversación telefónica mantenida esta mañana con Mariano Rubio. Pero en cualquier caso, el Banco de España no está dispuesto a negociar el recorte de los créditos porque considera que la Constitución y la normativa vigente dejan esa competencia en manos exclusivas del Gobierno central y del Banco de España. Incluso, si mañana no hubiera acuerdo, Mariano Rubio propondrá a Solchaga que el recorte de créditos se haga cumplir por la vía de un decreto ley. Y nos vamos a Italia, donde las cenizas del que fue presidente del país, Sandro Pertini, han recibido sepultura envueltas en su vieja bandera del Partido Socialista, una bandera que conservaba desde que Milán fue liberado en la Segunda Guerra Mundial. Pertini, conocido en Italia como Querido Sandro, había ordenado que no se le dispensaran honores tras su muerte. Nuestro corresponsal en Italia nos facilita ya la información de este entierro. Con emoción y dolor, Italia ha dicho hoy adiós a Sandro Pertini. Se ha ido con un último gesto llamativo, muy a su estilo. Cumpliendo su última voluntad, no se ha realizado ninguna ceremonia. Todo se ha hecho en silencio y en la más estricta intimidad. Pertini, un socialista laico no creyente, había dado instrucciones para que sus restos mortales solo fueran vistos por el presidente de la República, Francesco Cossiga, y para que éste comunicara la noticia de su muerte a su amigo el Papa Wojtyla. Esta mañana sus restos mortales fueron incinerados en el cementerio de Roma. Las cenizas, en una pequeña urna de madera, fueron trasladadas a Stella, en la provincia de Savona, donde Pertini había nacido hace 93 años. El cortejo hasta el cementerio, donde únicamente dejaron entrar a los familiares, lo componían solo 2 coches. En el primero, su mujer Carla llevaba la urna envuelta en una vieja bandera roja que depositó en la tumba familiar. El hombre de la calle lo amaba y él amaba a la gente. Por eso muchas personas se han acercado hasta su casa en la plaza de Trevi para rendirle un último homenaje. L'uomo che ha rappresentato veramente le istituzioni, la salvezza, la fermezza, l'onestà, la dignità, tutta la sua vita. Grazie Sandro. Con su desaparición, España ha perdido también un amigo. Ci siamo noi italiani, ci sono i francesi, c'è l'Inghilterra, c'è la Germania Ovest e deve esserci anche la Spagna. Si están los italianos, los franceses, Inglaterra y Alemania Occidental, decía Pertini, en la comunidad deben de estar también los españoles. Sandro Pertini, el político y presidente más amado de Italia, será siempre recordado por su integridad moral y como un combatiente por la libertad y la democracia. Por eso, hoy el sentimiento de toda Italia se resumía en una frase: Ciao Sandro, no te olvidaremos. El voto es secreto, ma io te lo dico, yo he votado per la República. En la URSS, el Soviet Supremo discutirá mañana un proyecto de ley que le ha sido remitido sobre la elección del presidente del país por sufragio universal y por un periodo de 5 años. En caso de ser aprobado el proyecto, aumentarían los poderes de Mikhail Gorbachev, así como su capacidad de maniobra al margen del Partido Comunista de la URSS. Y en el los ministros de Asuntos Exteriores de Checoslovaquia y de la Unión Soviética han firmado en Moscú hace escasos minutos un acuerdo por el que esta retirada soviética ya tiene fecha límite, el 1 de julio de 1991. Coincidiendo con su comienzo, el presidente checoslovaco Václav Havel ha iniciado su primera visita oficial a la URSS. En estos últimos días han comenzado a retirarse las tropas soviéticas de Checoslovaquia y Hungría. Ambos países fueron invadidos militarmente.
Hungría, que hizo resistencia desesperada con un baño de sangre, y Checoslovaquia, cuyos dirigentes decidieron plegarse a la violencia con solo un puñado de víctimas. Pero ambos países tenían clavada en el corazón la intervención militar y la consiguiente ocupación, y una de las máximas prioridades de sus nuevos regímenes de transición democrática ha sido negociar la retirada de estas fuerzas. El Kremlin de Gorbachov accedió con inesperada facilidad y se confía en que la retirada se complete incluso dentro de este mismo año o poco después. Hoy asistimos aquí, en la ciudad checoslovaca de Frenstadt, en Moravia, a uno de los primeros episodios de esta retirada. Lo importante no es la cantidad de efectivos ni la modernidad de las armas que se retiran, sino que se acepte el principio de la retirada total en un plazo previsible. La evacuación de tropas no tiene además solo interés para las poblaciones afectadas directamente, sino que representa una profunda incidencia en todo el equilibrio estratégico convencional en toda Europa. Estas retiradas unilaterales de la URSS, acompañadas por reducciones de los ejércitos en estos mismos países, afanosos de librarse de la carga económica que representan, ya no pueden ser tomadas a la ligera como se intentó al principio en Bruselas, la OTAN y el Pentágono. Es más, junto a las sustanciales concesiones realizadas últimamente por la URSS a Washington, dejan a la Alianza Occidental en posición poco airosa en negociaciones como las de Viena ante la opinión pública. En el Reino Unido, al menos 9 personas han muerto como consecuencia del fuerte temporal de vientos huracanados que azota todo el país. Vientos que han llegado a alcanzar los 150 km por hora y que han provocado también inundaciones en algunas zonas costeras. Recibimos ya información de nuestro corresponsal en el Reino Unido. Por segunda vez en el último mes, los temporales se han cebado con Gran Bretaña, causando muertes, destrucción y caos. Al menos 9 personas han muerto, la mayoría, como el conductor de este autobús, aplastadas por árboles derribados por vientos con rachas de 150 km/h. En este caso, sin embargo, hubo suerte. La anciana que dormía en la habitación donde se empotró el árbol, increíblemente, resultó ilesa. En el litoral suroeste, el temporal ha provocado las mareas más altas de los últimos 30 años y, como consecuencia de ellas, algunas localidades están inundadas. Miles de hogares a lo largo y ancho del país están sin electricidad y, dada la envergadura de los destrozos, tardarán en recuperarla. Todo el transporte por superficie se ha visto afectado en mayor o menor medida. En algunas carreteras y autopistas se transita con dificultades, otras están simplemente cerradas. Muchos trenes han sido cancelados y cientos de miles de personas no han podido acudir a su trabajo. En algunas partes del país, las autoridades recomiendan no viajar a menos que el viaje sea de vital importancia. Aunque aquí en Londres los vientos han disminuido sensiblemente, el temporal sigue afectando a otras zonas del país. Según los pronósticos, mañana continuarán los vientos huracanados con velocidades superiores a los 100 km por hora y no cabe esperar una auténtica mejoría hasta primeras horas del miércoles. Así pues, ahora mismo es prematuro hacer un balance de daños materiales e incluso cerrar la lista de víctimas mortales que, como hemos dicho, vaya por 9. La recuperación esta tarde de la Bolsa de Nueva York ha aliviado al mundo financiero, que se había despertado esta mañana con el susto de una nueva caída de la Bolsa de Tokio, esta vez nada menos que de 1.500 puntos. La subida de Nueva York ha moderado también la caída de las bolsas españolas, que al cierre han quedado de esta forma. Contrariamente a lo que sucede en España, hay emoción en la cabeza de la Liga italiana. El Nápoles perdió el liderato del campeonato de Liga, que ahora ostenta el Milán. Para ello ha sido preciso que el Milán derrotara al Roma por 4-0 en el Estadio Olímpico de la capital de Italia y que el Inter venciera en San Siro al Nápoles por 3-1, en un partido donde estuvo ausente Maradona. Van a ver ustedes enseguida imágenes del Inter-Nápoles. Se marcaron 6 goles, pero solamente fueron válidos 4, pues a cada equipo le fue anulado un tanto. El primer tiempo finalizó con 1-0 a favor del Nápoles. Luego la máquina interista se puso en marcha y llegaron los 3 goles de la victoria. El primero lo hizo Ferrara en propia puerta. Después Klinsmann y Bianchi completaron la cuenta.
El Milán, de los últimos 30 puntos que ha disputado, ha conseguido nada menos que 28 y tiene 2 puntos de ventaja sobre el Nápoles, que suma 38. Y en tercera posición aparece el Inter, a 5 del líder. Quedan 8 partidos para que termine el torneo y el Milán está en plena forma. Por primera vez en la historia, un barco español participará en la Copa América de vela. Esta es una competición que excede el puro enfrentamiento deportivo, pues se ponen en juego las capacidades de los países en tecnología, industria e investigación. El pacto que lo hará posible ha sido suscrito hoy entre la Sociedad Estatal del Quinto Centenario y la Asociación del Desafío Español a la Copa América. El presupuesto de la participación española es de 3.000 millones de pesetas, pero los ingresos directos para el país vencedor están calculados en más de 200.000 millones. Y ahora tenis internacional. Esta mujer, la estadounidense Martina Navratilova, se adjudicó en la final del torneo de Washington al vencer en la final por 6-1 y 6-0 a su compatriota Zina Garrison. Navratilova, que está atravesando un excelente momento de forma, propinó en semifinales un severo correctivo a la yugoslava Mónica Seles, a la que derrotó por un contundente 6-3, 6-0. Garrison accedió a la final tras deshacerse en 3 sets de la soviética Natalia Zvereva. El título de dobles en este mismo torneo fue también para Navratilova, que con Garrison vencieron en la final a Henriksson y Van Resburg. Y ya terminamos. Estas son resumidas las noticias más destacadas de esta media hora de información. Con el 80% de los colegios electorales escrutados en Nicaragua, la oposición ha obtenido el 55% de los votos frente al 41% de los sandinistas. Tras conocerse la victoria de Violeta Chamorro, el presidente norteamericano ha pedido el alto el fuego entre la Contra y el ejército nicaragüense. España reivindica con firmeza la soberanía de Gibraltar a la vez que llega a un acuerdo con el Reino Unido para luchar contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero en La Roca. Mauricio López Roberts, condenado a 10 años de cárcel como encubridor del asesinato de los marqueses de Urquijo, se ha entregado a la policía tras permanecer ilocalizable desde el pasado viernes. Y esto ha sido todo. Gracias por su atención, buenas noches y hasta mañana. Repsol les ofrece... Buenas noches. La primera jornada de esta semana, que nos transportará de un mes a otro, ha transcurrido con pocas incidencias, con pocas novedades en lo que al panorama meteorológico se refiere. La imagen corresponde a las 9 de la mañana. Apreciamos un frente en las proximidades del noroeste de la península y en las imágenes posteriores apreciamos cómo se va desplazando de oeste a este, pero a medida que se adentraba en la península perdía actividad, si ya de por sí no era poca la que tenía cuando se encontraba a la altura de Finisterre. Naturalmente, esta circunstancia ha hecho que se abrieran grandes claros y no ha impedido, por lo tanto, su avance el que las temperaturas fuesen subiendo. Se han alcanzado valores del orden de 25 a 26 grados en puntos de las comunidades de Murcia, de Valencia y también valores parecidos en Andalucía. Vamos a ver una situación prevista para el mediodía de mañana y en ella se sigue apreciando un centro de altas presiones importantes, un anticiclón potente al sureste de Azores y por lo tanto su radio de acción se extiende hasta la península en forma de cuña anticiclónica, de manera que los frentes que desde el Atlántico se desplazan hasta el continente no nos afectarán o si acaso lo harán de forma parcial en algunos puntos del tercio norte de la península. Es importante también señalar este mapa la profunda borrasca situada al norte de las Islas Británicas, que es la que determina que justamente en esa zona y en algunos otros lugares también del continente no lejanos a este archipiélago los vientos sean fuertes y por lo tanto haya temporal. Volviendo a lo que puede ser el panorama meteorológico en España, diremos que los cielos estarán nubosos, en general en el tercio norte de la península, posibilidad de lluvias de carácter débil o moderado en algunos puntos de Galicia, de la cornisa cantábrica, quizás del Alto Ebro, y también de forma intermitente podría llegar a llover en los Pirineos. Cielos parcialmente nubosos en el resto de las regiones de la mitad septentrional, en Baleares y en Canarias.
y predominio del ambiente soleado en el resto de la península, que es tanto como decir en el resto de España, aunque, como ven, también con algunos bancos de niebla que tampoco nos pueden extrañar dada esa situación anticiclónica. Las temperaturas tenderán a bajar en el norte de la península y se mantendrán prácticamente estacionarias en el resto. Y pasamos a hablar del estado de la mar. Hoy ha habido olas de hasta 5, 6 y hasta 7 metros, como pueden apreciar en la zona de Gran Sol. Mal estado, por lo tanto, de la mar en esas zonas situadas al norte de la península. Tampoco era nada bueno en el noroeste de Finisterre y en gran parte de la zona marítima de Azores. Mañana hay una cierta tendencia a ir mejorando el estado de la mar, pero desde luego no podrá calificarse de bueno en ninguna de esas zonas que decíamos del norte de la península. Olas que podrán llegar a ser de nuevo de hasta 5 o 6 metros en Gran Sol, quizás también en Vizcaya, y vientos fuertes del noroeste en estas dos zonas, vientos fuertes de poniente en el Cantábrico, en Azores y también en Finisterre. Bastante mejor estado de la mar en el resto de las zonas marítimas donde predominará la marejada. En resumidas cuentas, ya decíamos que las circunstancias no van a cambiar mucho. Seguirán mañana los cielos nubosos en el norte de la península, posibilidad de algún que otro chubasco, vientos en algunas de estas comarcas situadas al norte desapacibles y predominio del cielo despejado y un ambiente que para estas alturas del año se puede también calificar de bastante agradable en el sur, en Baleares y en Canarias. Muy buenas noches. La nueva red de estaciones de servicio Repsol crece fuerte para estar a su servicio donde quiera que vaya. Repsol, los tiempos se mueven con nosotros.